En este video vamos a empezar a trabajar con los casos, diferentes tipos de casos que hay para hallar el factor integrante. Entonces el primer caso simplemente va a ser cuando el factor integrante depende solamente de x. O sea que u de x y es u de x. Entonces simplemente reemplazamos. Esta es mi ecuación estrella de donde vamos a deducir todas las formas de los factores integrantes. Entonces como la ecuación diferencial depende solamente de x, entonces ¿qué me queda aquí? Aquí me va a quedar 1 sobre u de x por la derivada con respecto a y vale 0. Entonces esta expresión vale 0 y me queda simplemente menos de u de x por q de x, y esto va a ser igual a dq de x menos dp de y. Y ahora esta expresión, ¿cómo la puedo escribir? Como 1 sobre u de x. La derivada parcial yo la puedo escribir como la derivada ordinaria, como de u de x. Y transporto a dividir este menos q. Entonces menos q, entonces escribo este menos este sobre q. O sea, sería dp de y menos dq de x sobre q de xy, ¿no? Y esto que está aquí tiene que ser una función solamente en la variable x. Si aparece x y y es porque el factor integrante no depende de x. Vamos, ahora yo podía haber escrito este menos este igual a este menos este. Y la respuesta sería también la misma. Entonces vamos, ¿cuál es el factor integrante? Si depende de x. Vamos a empezarlo a trabajar. Pero mi fórmula es esta que está aquí. 1. Entonces vamos con el primer caso. U depende de x. Y mi fórmula que voy a utilizar. 1 sobre u de x por du sobre dx va a ser igual a dp de y menos dq de x sobre q, ¿no? Entonces que quede muy claro, esta tiene que ser una función en x. Vamos. Entonces vea, cuando yo tenga esto, ya podemos calcular el factor integrante. Esta expresión que está aquí, yo la puedo escribir como la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u de x. Y esto es igual a la función en x. Y entonces aquí lo que hacemos es integramos con respecto a x. Entonces me queda el logaritmo natural de u de x igual a la integral de la función f de x por dx, y nos olvidamos de la constante. Y entonces el u de x simplemente en este caso sería e a la integral de f de x por dx. Ese sería mi factor integrante, una función en x. Para entender esto vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a solucionar la primera ecuación. Primero, de y de x, o mejor, de y menos x o menos 2y más x al cuadrado por e a la 2x por dx igual a 0. Vamos a solucionar esa ecuación diferencial. Vamos a mostrar que esa ecuación diferencial tiene un factor integrante que depende solamente de x. Entonces voy a escribir mi fórmula. 1 sobre u de x por du de x. Entonces que quede claro que esto lo puedo escribir como la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de u calculado en x. ¿Por qué? Deriven esta expresión 1 sobre u por du de x, ¿no? Y es igual a ¿qué? Entonces este es p y este es q. Entonces ¿cuánto vale? dp de y, derivamos esta expresión con respecto a y, me queda menos 2. Menos de q de x, q es 1, de q de x vale 0. Sobre q, que es 1. Entonces simplemente esto vale menos 2. Vamos, menos 2.
Entonces, efectivamente, de ahí que podemos concluir, esta es una función en x. Entonces, simplemente, como la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de u evaluado en x es menos 2, entonces yo puedo integrar a ambos lados con respecto a x. Entonces me quedará logaritmo natural de u de x igual a menos 2x si nos olvidamos la constante, la integral, ¿no? Y de aquí despejamos. U de x va a ser igual a e a la menos 2x. Este va a ser el factor integrante. Elevamos al exponencial, ¿no? Elevamos al exponencial. Entonces, que quede claro, esta ecuación no es exacta, pero yo la puedo volver exacta multiplicando por el factor integrante. Entonces, que quede claro, una ecuación diferencial que tiene un factor integrante que depende solamente de x. Ahora, que quede muy claro, esta ecuación diferencial yo la puedo escribir de esta forma, vea, dividiendo por dx. De y sobre dx menos 2y más x al cuadrado por e a la 2x vale 0. Y esta ecuación diferencial yo la puedo escribir también de esta forma. De y de x menos 2y va a ser igual a, aquí tengo menos, entonces pasa como más, x al cuadrado por e a la 2x. Entonces, esa ecuación es esta y es esta. Esa ecuación tiene este factor integrante. Esa ecuación no es exacta. Pueden probar que no es exacta. Entonces, al multiplicarla por el factor integrante, pues multiplicamos esta igualdad por e a la menos 2x y la ecuación diferencial queda exacta. Entonces, a multiplicarla por e a la menos 2x. E a la menos 2x por de y de x. Menos 2y por e a la menos 2x va a ser igual a x al cuadrado por 1, porque e a la menos 2x por e a la 2x vale 1. Entonces ya puedo borrar mi factor integrante. Esta ecuación diferencial es exacta, pero ahora la pueden resolver por exacta. Ahora vamos a enseñarles otro truquito para resolver esta ecuación que está ahí. Entonces vean, esta expresión yo la puedo escribir como la derivada con respecto a x de e a la menos 2x por y. Veámoslo. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de esta expresión? Sería de y de x por esta, más y por la derivada de esto que es menos 2e a la menos 2x. Y entonces ahora integramos a ambos lados con respecto a x. Entonces aquí integremos. E a la menos 2x por y va a ser igual a la integral de x al cuadrado con respecto a x, que es x al cubo sobre 3, aquí sí más constante. Y de ahí podemos despejar y, o sea, y sobre e a la 2 de x va a ser igual a x al cubo sobre 3 más constante. Luego eso implica que y va a ser igual a e a la 2x que multiplica a x al cubo sobre 3 más constante, y esta es la solución general. Hasta pronto.